Los 10 principios de la economía, los 10 principios de la economía están basados, por cierto, en los 10 principios de la economía enunciados por el eminente y reconocido profesor de Harvard, don Gregory Mankiw, el colega Gregory Mankiw. Resumen de los 10 principios que están agrupados en tres partes. La primera parte se trata de las decisiones que toman los individuos y básicamente nos dice que los individuos se enfrentan a dilemas. Eso quiere decir que tienen que tomar una opción, una decisión entre distintas alternativas. Y lo más importante que se presenta en esta primera agrupación es el concepto del costo de oportunidad. Aquí es donde se habla del estudio de la economía, de cómo las decisiones son tomadas por las personas, cómo interactúan entre sí. La segunda parte se refiere específicamente a cómo interactúan los individuos y habla del beneficio de del comercio, el beneficio de los mercados y habla de la intervención del Estado. Entonces nos menciona qué ocurre de estas formas en que la sociedad y la comunidad se puede organizar. Y por último, la tercera parte son los principios que explica cómo funciona la economía en su conjunto, donde nos dice, habla de la definición de riqueza en el sentido de que el nivel de vida va a depender de la capacidad que tienen las personas, la sociedad, la comunidad para producir bienes y servicios. Habla del concepto de inflación y habla finalmente de la disyuntiva en términos de política económica a nivel de Estado para poder controlar la inflación y el desempleo en forma simultánea. Cuando hablamos de las políticas económicas que toma el gobierno, la autoridad económica, tenemos que ver sus efectos en el corto plazo y en el largo plazo. Por ejemplo, un aumento del gasto público fiscal en el corto plazo, por supuesto, produce un estímulo, un mayor crecimiento de la economía, pero en el largo plazo además puede generar inflación. La reducción de impuestos como política del gobierno, en el corto plazo, evidentemente puede aumentar el consumo, lo cual puede ser bueno para la sociedad, pero en el largo plazo también eventualmente podría aumentar el déficit fiscal. Y por el temo el aumento de la oferta monetaria, normalmente manejado a través del Banco Central, en el corto plazo, esto podría producir una reducción del desempleo, así como un estímulo económico, lo cual puede ser evidentemente algo bastante positivo, pero en el largo plazo sabemos que puede causar inflación. En general, el exceso de dinero en la economía, vamos a ver que es una de las principales causales de la inflación. ¿Cómo toman decisiones los individuos? El primer principio, las personas enfrentan disyuntivas. Todos nosotros sabemos que nos gustaría hacer muchas cosas y no podemos hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Y uno de esos elementos, recursos que nos van a faltar siempre es el tiempo. Por lo tanto, cada vez tenemos que tomar pequeñas decisiones que son decisiones económicas, en el sentido de decir qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda para el resto del día. Los recursos son limitados. Tenemos una cantidad de dinero y tenemos que decidir qué vamos a hacer con ese dinero. Y por supuesto, siempre tenemos más de alguna opción posible. Yo tengo un billete en la mano y hay muchas cosas que podría hacer con ese dinero. Y a nivel de sociedad, sabemos que tenemos que tomar una decisión porque existe un dilema que no necesariamente es lo mismo la eficiencia versus la equidad. Algo que sea eficiente no quiere decir que es justo y por lo tanto nos vemos enfrentados a veces a decidir qué queremos, acelerar el crecimiento a cualquier costo o generar una mayor igualdad. El segundo principio,
El costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Esto es el principio del costo de oportunidad. Eso significa que siempre estamos enfrentados a un problema de elección y renuncia. Entonces, cada vez que tenemos más de una alternativa, más de una opción, nos decidimos por una, pero de las alternativas que no elegimos, hay una que consideramos que fue la mejor no elegida. El costo de oportunidad, entonces decimos que es el valor de aquella mejor alternativa que no elegimos, la mejor alternativa que dejamos de lado. Y eso significa que estamos pensando en el concepto de la decisión racional y por lo tanto que ya sea específicamente o no, estamos tomando en consideración el costo de oportunidad. Elegimos aquella alternativa, aquella opción que a nosotros nos parece de mayor beneficio, pero eso significa que estamos renunciando a tomar alguna de las otras alternativas. Entonces el costo de oportunidad como concepto aparece cuando estamos en una situación de escasez. Si todo estuviera en abundancia extrema, no existiría el costo de oportunidad, de hecho, ni siquiera existiría el concepto de la economía como ciencia, como estudio. Y en la situación de escasez significa que estamos renunciando a hacer algo cada vez que tomamos una opción, una alternativa. Y por lo tanto decimos el costo de oportunidad de cualquier acción cada vez que tomamos una decisión es aquella alternativa no elegida que nosotros consideramos la de mayor valor. Y un ejemplo muy sencillo es el que todos los estudiantes toman todas las mañanas. En algún momento suena el despertador, miran para afuera, pero puede que esté muy oscuro si estamos en invierno. Y por lo tanto hay una pequeña decisión que todo estudiante tomó en la mañana. Obviamente todos los que están en clases a primera hora tomaron la opción de venir a clase, pero hay alguno que dijo que en realidad era preferible la opción de quedarse durmiendo en su casa. Por lo tanto, el que vino a clases, su costo de oportunidad era seguir descansando y quedarse en su casa, en su cama durmiendo. Pero aquellos que decidieron no venir a esta clase, simplemente tomaron la opción de perder la clase de economía del día de hoy y aprender algo más dentro de su experiencia, y ese fue su costo de oportunidad por no asistir a clase. El tercer principio, las personas racionales piensan en términos marginales. Entonces lo que estamos hablando es que cada vez que una persona toma una decisión, siempre está pensando en el corto plazo. Eso es lo que llamamos un cambio incremental. Y por lo tanto pensamos en términos del beneficio marginal. Es como cuando yo estoy comiendo en algún restaurante, en una fuente de soda, en un casino, y tengo la posibilidad de comer algo adicional. Por lo tanto, estoy pensando en el beneficio marginal. ¿Qué beneficio, qué ganancia en términos de satisfacción me reporta comer una unidad de algún alimento adicional o tomar una unidad de algún líquido, algún bebestible adicional? Y por supuesto todo eso va unido al costo marginal. ¿Cuál es el costo de producir, generar o como consumidor comprar y pagar esa unidad adicional? Todo esto tenemos que decir que está en la perspectiva de pensar que nosotros como seres económicos somos seres racionales, lo cual es cierto, pero hasta por ahí nomás, ¿no? No somos totalmente racionales cuando tomamos una decisión, ni siquiera cuando tomamos una decisión económica. Por eso el ganador del Premio Nobel del año 2017, Richard Thaler, dice que en realidad el ser humano, como agente económico, se dice que tiene una racionalidad limitada, es decir, no es que sea absolutamente racional, ni tampoco irracional, pero ocupa una pequeña parte de la racionalidad. Cuarto principio, las personas responden a los incentivos. ¿Qué son los incentivos? Son aquellos estímulos
que influyen en el comportamiento. Muchas veces estos estímulos pueden ser de tipo monetario, por ejemplo, la comisión que se le paga a un vendedor, o pueden ser de tipo no monetario, por ejemplo, la calificación que recibe un alumno mientras más estudie, más venga a clase y más se prepare, más alta va a ser esa calificación. Entonces, las personas racionales, nosotros decimos que responden a los estímulos y esos estímulos hacen que cambie su comportamiento. Y recuerden que ese estímulo puede ser tanto positivo, un refuerzo positivo, como un refuerzo negativo. Un refuerzo negativo, por ejemplo, son las multas a las que nosotros nos podemos exponer si es que conducimos a exceso de velocidad en la autopista. Entonces, si nosotros estamos conduciendo a una velocidad mayor que el límite legal permitido, nos exponemos a una multa, que es una cantidad importante en términos monetarios, y eso por lo tanto es un incentivo, pero en este caso es un incentivo negativo, es un estímulo negativo que nos induce a no hacer esa conducta. Como ejemplo, normalmente si los costos de algún bien que consumimos habitualmente sube de precio, la tendencia va a ser consumir menos de aquel bien o aquel servicio. Si el beneficio que nos produce hacer alguna acción aumenta, los individuos tienden a realizar más de de esa acción. Si hemos visto, por ejemplo, en el caso del estudiante, que si voy a todas las clases, me comienza a ir mejor en todos los cursos con la misma dedicación de estudio, es muy probable que comience a ir más seguido a clases porque hay un refuerzo positivo. Y por supuesto, siempre tenemos que conocer y eso lo vamos a ver más adelante, los efectos indirectos de una medida, porque muchas veces una acción puede tomar forma de un efecto como primera causa, pero puede tener algún efecto secundario que no necesariamente es lo que yo espero. ¿Cómo interactúan los individuos? La parte 2. Quinto principio, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Y esto tiene que ver principalmente con la especialización, dado que en el comercio todas las personas se especializan en aquello que hacen mejor, y esto se refiere tanto al intercambio local, por supuesto, como al intercambio internacional. El comercio permite una mayor variedad de intercambio, podemos acceder a más bienes, a más servicios para todos los consumidores. Existe un beneficio mutuo para el bienestar de todas las personas. Por ejemplo, Chile es un gran productor de cobre y por lo tanto Chile va a producir más cobre del que necesita para su consumo interno. Va a ocupar una pequeña, muy pequeña cantidad del cobre que se produce en Chile, queda dentro de nuestro país y la mayor parte se vende a otros países. Pero en esos otros países compramos productos, por ejemplo, que no existen en Chile, como el café, el cacao, el chocolate. También traemos petróleo, entonces así podemos traer un montón de bienes y servicios que no existen en nuestro país, lo cual aumenta el bienestar de nuestros compatriotas, pero también le vendemos productos que no existen o son de muy difícil producción o acceso en otros países como el cobre, salmones, el vino, etcétera. Fíjense muy bien que no es casualidad que en el quinto principio hay una parte que está subrayado, dice el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Es decir, el profesor Manquio no lo pone en términos absolutos, sino que nos recuerda que, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del comercio, sobre todo el comercio internacional, que en el caso del comercio hay una mejora en términos netos para la sociedad, pero no necesariamente todos al mismo tiempo van a mejorar. Y vamos a ver el caso que cuando se habla de las importaciones que son muy baratas, habrá algunos fabricantes en Chile que se pueden ver afectados, como los fabricantes de camisas, pantalones y zapatos, que se ven afectados por productos provenientes de países asiáticos a muy bajo costo. Y en el caso de la exportación también,
productos que eventualmente nosotros podríamos haber comprado a muy bajo precio, suben de precio porque los productores prefieren venderlo afuera, en el extranjero, donde lo pueden vender más caro, que sería el caso de, por ejemplo, toda la fruta fresca. La mayor parte de la fruta se exporta fuera de Chile y por lo tanto la que queda en Chile se vende a un precio más caro que lo que ocurriría si es que nosotros no exportáramos esa fruta. Sexto principio, los mercados son por lo general un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Esto significa un principio de interacción voluntaria entre los compradores y los vendedores. Se toman decisiones descentralizadas. Existe un equilibrio entre esta interacción, que más adelante vamos a hablar del concepto de la oferta y de la demanda, y el concepto del precio, que se convierte en un faro, en una guía, en una señal para las decisiones económicas que van a tomar los distintos agentes, tanto los consumidores como los productores. Y hay un concepto de eficiencia detrás, es la forma más elegante, más sencilla y más eficiente de lograr una óptima asignación de los recursos que ya sabemos que son escasos. Vamos a hablar del concepto de la mano invisible, introducida por Adam Smith por allá por el siglo XVIII, que es la promoción del bienestar general a través de este equilibrio que se logra por la organización en forma de mercado. Ahora, nuevamente, fíjense la frase. Tampoco es casualidad que hay una parte que está subrayada, donde dice los mercados son por lo general, un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces lo que vamos a decir es que el mercado normalmente es eficiente, equitativo y nos lleva al mejor equilibrio posible, pero no en todas las situaciones. Vamos a ver en situaciones que existen lo que vamos a llamar fallas de mercado, donde el mercado no funciona con la eficiencia que nosotros queremos. Y en esos casos, entonces, no podemos decir que la mejor solución sea a través del mercado. Y por lo tanto, así como decimos que el mercado sirve en la gran mayoría de las situaciones, no podemos decir que el mercado sirve para todo tipo de actividades. Y justamente por eso existe el séptimo principio, que nos dice el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Una de las cosas que tiene que proteger el gobierno, el Estado, son los derechos de propiedad. Tenemos que tener absolutamente claro que si no hay derecho de propiedad, no hay emprendimiento, no hay empresa privada. También el Estado debe preocuparse de las externalidades económicas, que son los efectos secundarios sobre terceras personas. El ejemplo más típico, y esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, es la contaminación de una empresa minera. Entonces, una empresa minera, por ejemplo, produce mineral de cobre, genera trabajo para muchos cientos o miles de trabajadores, produce mineral de cobre que se vende en muchos millones de dólares, que genera un beneficio para el país, pero tiene una externalidad negativa. Esa externalidad negativa es la contaminación que genera esta empresa minera, que afecta a todos los habitantes cercanos, algunos de los cuales pueden no tener nada que ver con el negocio del cobre. O sea, no son ni trabajadores del cobre, no son ni productores, ni son consumidores de cobre. El poder de mercado también, cuando existe alta concentración y en particular cuando existen monopolios, oligopolios y monopsonios, nosotros esperamos algún tipo de participación en términos de regulación del mercado por parte del Estado para evitar la concentración excesiva en algún mercado. Y por supuesto también esperamos una participación del Estado para corregir desigualdades que nosotros consideramos severas, para hacer una distribución más justa, más equitativa, para mejorar la forma en que está distribuido el ingreso. Nuevamente, vemos que la frase tiene una parte subrayada donde dice el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado, algunas veces. Y esto se complementa con el principio anterior donde decimos que en la gran mayoría de los casos nosotros esperamos que la mejor forma de organización social en términos económicos sea el mercado, pero el mercado no lo resuelve todo
y algunas veces el mercado no funciona tan bien, y ahí es donde nosotros esperamos que sí el Estado, a través del gobierno, participe activamente para corregir o mejorar situaciones que el mercado no logra solucionar. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? En la tercera parte de los 10 principios de la economía del profesor Gregory Mankiw. Octavo principio, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Lo más importante acá es el concepto de productividad, que es la eficiencia que nosotros podemos lograr como país, como sociedad, la producción de bienes y servicios. La innovación, los países, las economías no siguen produciendo eternamente la misma forma en que lo han hecho siempre. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la industria de fabricación de automóviles, hace poco más de 100 años atrás los automóviles se producían en forma absolutamente artesanal, hoy día se producen en forma absolutamente automatizada, y eso quiere decir que hace 100 años atrás era muy pequeña la cantidad de automóviles que se producían. Tener un automóvil era un lujo para personas muy adineradas. Hoy día los automóviles son cada vez más económicos y cualquier persona que tenga un ingreso promedio puede acceder a un automóvil. Y esto finalmente se traduce en el nivel de vida de una sociedad, de una comunidad, de una economía. Es decir, la economía no está dado como se decía antiguamente en la Edad Media en las escuelas clásicas del mercantilismo, sino que hoy día decimos que el nivel de vida de un país depende no de la cantidad de dinero propiamente tal que tienen sus habitantes en promedio, sino que la capacidad que tienen para producción de bienes y servicios. Y eso hace que cuando nosotros veamos los distintos niveles de vida entre países de un alto desarrollo como Suiza, como Noruega, como Japón, Estados Unidos, Alemania, y los comparamos con los países más pobres, la principal diferencia tiene que ver con la productividad, es decir, la capacidad y la eficiencia en la producción de todo tipo de bienes y todo tipo de servicios. Es decir, con la misma cantidad de personas puedo producir una cantidad mucho mayor de bienes. Noveno principio. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Y esto es el concepto de inflación. ¿Qué es la inflación? Es simplemente un aumento generalizado de todos los precios de la economía. Y esto ocurre por una serie de razones, pero la principal, por lejos de todas las razones que genera la inflación, es un crecimiento, y no cualquier crecimiento, sino que es un crecimiento excesivo de la cantidad de dinero en la economía. Casi todos los países del mundo controlan la cantidad de dinero a través de el manejo y la administración de lo que se conoce como el Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central cuando emite un dinero que va más allá de la cantidad de equilibrio que se requiere para una economía, pero también puede ser en forma indirecta, el Estado emite una mayor cantidad de dinero en forma indirecta a través de un mayor gasto fiscal o a través de un mayor endeudamiento. Es una forma indirecta también de aumentar la cantidad de dinero en la economía. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Evidentemente, si tenemos una enorme cantidad de dinero circulando en la economía en exceso, lo que ocurre es que este dinero en exceso se desvaloriza y por lo tanto cada billete, cada moneda que yo tengo en la mano vale cada vez menos. Con un mismo billete mi capacidad de compra disminuye. Con un mismo billete puedo comprar cada vez menos bienes y servicios. Y si yo tengo un ingreso fijo en la misma unidad monetaria, ese ingreso cada vez me permite comprar y pagar menos bienes y por eso decimos que aumenta el costo de la vida, cuando en realidad lo que deberíamos decir es que la moneda, el ingreso que nosotros tenemos disponible, vale cada vez menos en términos económicos. Y por último, el décimo principio, último pero no por eso menos importante, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre la inflación y el desempleo.
Entonces ocurre, por ejemplo, que el Banco Central puede tomar una medida para reducir la cantidad de dinero en la economía y con eso, ¿qué es lo que logra? Logra frenar la inflación y por lo tanto desciende el nivel general de precios, pero hay algunos precios que son más rígidos en el corto plazo y el caso típico de eso son los sueldos y salarios. Los sueldos y salarios normalmente por normativa legal en casi todas las partes del mundo no pueden, o al menos es muy difícil bajar el nivel de un sueldo, de un salario, y por lo tanto se van a crear distintos efectos a corto y largo plazo. En la medida que se reduce la cantidad de dinero, va a bajar la inflación, pero esto genera una disminución de la actividad económica y esto hará que aumente la inflación. Y también ocurre exactamente al revés. Si es que yo aumento la cantidad de dinero, voy a generar una mayor actividad económica, por lo tanto va a haber más empleo, más personas trabajando, pero esta mayor actividad finalmente va a producir una presión sobre los precios y por lo tanto va a generar un aumento de la inflación. Entonces decimos que a corto plazo esta reducción de la cantidad de dinero puede provocar un aumento temporal del desempleo, pero a largo plazo esta reducción también va a provocar una disminución del, del nivel general de precios, pensando en lo que ocurre en términos del empleo y el desempleo. Lo que tenemos que tener claro es que no podemos simplemente controlar al mismo tiempo la inflación y el desempleo. Cada vez que yo trato de bajar la inflación, voy a aumentar el desempleo y viceversa. Cada vez que yo trato de bajar el desempleo, voy a aumentar la inflación. Entonces, esta es una disyuntiva en política económica de dos variables que no se pueden controlar simultáneamente.